Grafique la curva presentada por la función vectorial indicando su orientación. Esto habíamos visto algo, acá teníamos del A al D, son curvas, van a ser la gráfica en el plano. O sea, la gráfica va a estar en el plano que es Y, porque es un vector de dos componentes. En este caso 3t, t menos 1, bueno, ya estas, E, F y G son en el espacio. Entonces, a ver, tomamos la primera. La función es vectorial, tiene la primer componente 3t, la segunda t menos 1. Son dos funciones lineales. Entonces, la gráfica, ¿qué tipo de gráfica va a ser? El 1A. Una recta. Una recta. Cuando son funciones lineales, el parámetro multiplicado por una constante o con una constante sumada, la gráfica va a ser una recta. ¿Cómo nos damos cuenta qué recta es? Bueno, una forma es marcar dos puntos de la recta y ya con dos puntos se queda la recta identificada. Es decir, le doy dos valores diferentes al parámetro t, cualquier valor, 0 y 1, por ejemplo, y ya tengo dos puntos de la recta. Otra forma es verlo como una ecuación paramétrica de una recta, en donde la constante que acompaña a t es el vector paralelo a la recta. En este caso sería 3 y 1. Y la constante que están sumando es el punto de paso. En este caso 0 y menos 1. Entonces, punto de paso 0 menos 1. Vector paralelo a la recta 3, 1. Y con eso también uno puede hacer la gráfica. Esto está resuelto, se los puedo enviar. Acá tenemos la recta graficada. Bueno, acá hay varios puntos, de hecho. Con dos puntos uno ya determina cuál es la recta. Y acá está expresada como la ecuación paramétrica que decía recién. X igual a 0 más 3t. Y igual a menos 1 más t. O sea, el punto de paso dijimos que era 0 menos 1. Y el vector paralelo 3, 1. 0 menos 1, ahí está marcado el punto, uno de los puntos de paso. Bueno, el punto 0 menos 1. Y después el vector 3, 1, uno dice, hago 3 a la derecha, 1 para arriba, ya tengo la dirección de la recta y ya queda determinada la recta. Bueno, o sea, estamos repasando un poco también de las ecuaciones, de la recta y todo. Es decir, la función vectorial, básicamente la gráfica es ir marcando todos los puntos que se me van determinando cuando t va variando, en este caso en los reales. Le voy dando distintos valores a t y se me van determinando distintos puntos que conforman la recta. Y la dirección que está marcada acá, ¿cómo sería la dirección? Bueno, cuando t va creciendo, ¿para dónde se mueve el punto? Entonces nos damos cuenta que es hacia allá, que es la misma dirección del vector en el caso de la recta, el vector que está acá, 3, 1, bueno, tiene esa misma dirección. El b, antes de ver la solución, mirémoslo acá, 2 coseno de t, 2 seno de t. Habíamos visto la clase pasada que cuando yo tengo coseno de t y seno de t, estamos en una circunferencia o elipse, puede ser. Cuando la constante que está multiplicando acá es la misma en los dos, es una circunferencia. Si fuese una constante diferente, sería una elipse. La forma de llegar, que eso lo habíamos visto en la clase pasada, bueno, vamos a ver si está acá en la solución. Es decir, la forma de darnos cuenta es qué pasa si hacemos x. Nosotros tenemos definida así la función vectorial. 2 coseno de t, la primera componente, 2 seno de t, la segunda componente. ¿Qué pasa si hacemos esta primera componente al cuadrado
más la segunda componente al cuadrado. O sea, la x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces nos queda 2 coseno t al cuadrado más 2 seno t al cuadrado. Bueno, factor común, 4 en este caso, por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es 1, entonces me termina quedando x cuadrado más y cuadrado igual a 4. O sea que es una circunferencia de radio 2. Siempre esta constante que multiplica va a ser el radio, si es la misma constante. Si no, serían como los semiejes de la elipse. Entonces acá está graficada la circunferencia de radio 2. ¿En qué sentido corre? Bueno, podemos darle con dos valores que le demos a t, ya nos damos cuenta para qué lado va. Es decir, cuando t vale 0, ¿qué tengo? Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Vengo acá, al punto 2, 0. Cuando el ángulo pasa a ser, por ejemplo, pi sobre 2, 90 grados, que es más fácil, coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1, entonces voy al punto 0,2 acá arriba, entonces ya me doy cuenta que cuando el ángulo va de 0 a 90, vengo acá arriba, al punto 12. O sea, el valor t termina siendo, al estar expresada así, la función esta, el valor de t termina siendo el ángulo de los puntos de la circunferencia. Entonces, bueno, como el ángulo también, naturalmente los ángulos se van midiendo en sentido antihorario, es decir, uno arranca con el 0, el ángulo 0, y después 90, 180, así que ese es el sentido. Si yo quiero cambiar el sentido, tengo distintas alternativas. Cambiando, por ejemplo, seno por coseno, como que uno invierte los ejes x con y, ya se me cambia el sentido. O poniéndole un menos, estaba pensando, si le cambio el signo a ambas, en realidad no cambio el sentido. En realidad, bueno, una forma, como dije recién, es cambiando seno por coseno directamente. Después, en algún caso, en algún problema que tengamos que cambiar el signo, el sentido. Profe, Sí. ¿y si el más del medio entre el coseno y el seno, si le pones un menos, no cambiaría el signo también? ¿El sentido? 2 coseno de t menos 2 seno de t. Sí, eso. Claro, porque ahí te vas de este punto que arrancás, te vas al de acá abajo. Sí, también. También otra forma de cambiar el sentido. Pero bueno, la forma natural que uno define, o sea, una circunferencia, es decir, cuando uno pone coseno de t, la x, seno de t, la y, eso nos acordamos, digamos, que siempre es en sentido antihorario. Porque esta es la forma, cuando uno trabaja en coordenadas polares, es así como se define. La x es el coseno de t y la y el seno de t. Es la forma natural de cómo se definen las coordenadas polares. Entonces, bueno, aparece, se usa mucho, digamos, las coordenadas polares las vamos a usar mucho, en muchos casos. C, otra forma de definir las ecuaciones vectoriales donde uno puede darse cuenta cómo está definido, que es como si fuese una función como conocemos, y igual a f de x. Esto sería y igual a x cuadrado. Pero, ¿cómo me doy cuenta que es la parábola y igual a x cuadrado? La x es t, y la y es t cuadrado. Entonces, y uno sería despejar t e igualar, pero acá es bien fácil y rápido. Nos damos cuenta que si despejamos t e igualamos,
si la x es t y la y es t cuadrado, claramente x es y al cuadrado. O al revés. Y es la x al cuadrado en realidad. Y es t cuadrado. Como la x es t, y es x al cuadrado. Y también para la otra forma, es decir, yo a la primera componente, a la x, le pongo una t directamente. Entonces, al escribirlo así, la y, en función de t, la puedo pensar enseguida como como si tuviese la función, por ejemplo, en este caso sería y igual a 1 sobre x. O sea, la x es t, la y es 1 sobre t, entonces y es igual a 1 sobre x. Si uno también hace el despeje sencillo de despejar t e igualar, en los dos casos. Entonces siempre la expresión que tengo acá termina siendo la función, si yo lo expreso como y igual a f de x. Acá no está escrito eso en la solución, pero tranquilamente uno podría aclarar acá que simplemente lo que uno escribe es x igual a t, y igual a t cuadrado, y de ahí surge que y es igual a x cuadrado. Y acá está la parábola. Esto se puede verificar, obviamente, dándole valores. Cuando t vale 0, ¿qué punto tengo? 0, 0. Acá abajo el vértice. Cuando t vale 1, tengo 1, 1. Cuando t vale 2, tengo 1, 4. Y así le puedo ir dando distintos valores a t y se me va formando la parábola. Y esta, que decíamos que es la misma idea, entonces esto es y igual a 1 sobre x, que es la gráfica de la función igual a 1 sobre x que es conocida, las dos hipérbolas que tenemos acá. Bueno, el sentido en ambos casos también lo podemos ver simplemente con dos valores, que yo le iba dando, cuando te va aumentando voy subiendo para allá, así que ese es el sentido. Y en este caso también le voy dando distintos valores y el sentido es como x igual a t, cuando t aumenta es como que me voy moviendo hacia la derecha, en el eje x. Entonces uno ahí ya se da cuenta en qué sentido se recorre la curva. Y bueno, y esto después ya pasamos al espacio. Esta la habíamos graficado, coseno de t, seno de t, que la clase pasada que la tengo acá, la espiral, resorte, digamos. Bueno, porque coseno de t, seno de t, acá lo tenía yo con t dividido 4. Coseno de t, seno de t, me forman una circunferencia en el plano que es y. Pero ahora le agrego el eje z. Y como z, en este caso es t sobre 4, en el otro es t, lo único ahí que cambia por una constante, digamos, pero al ser z igual a t, cuando t va aumentando, z también, entonces es como que esa circunferencia que tenía en el plano XY se va, como si yo la voy subiendo de a poco, estirando hacia arriba, y se me va formando la espiral. La constante 4 lo único que hace es como que aplasta un poco la espiral, ¿o no? Nada más, porque como si yo, cuando uno multiplica por una constante, se estira o se achica, o sea, según si la constante es mayor que 1, se estira, si es menor que 1, se comprime la gráfica, pero es el mismo tipo de gráfica. Bueno, acá está hecha la gráfica, o sea, estas cosas son difíciles de graficar realmente uno a mano. Está como estirada la espiral por el hecho de que Z es T directamente. La que yo grafiqué acá está dividida por 4, por eso está como más comprimida. Es decir, que el análisis que hacíamos la clase pasada, cuando uno tiene una función vectorial de este tipo, tomo las dos componentes que tienen coseno y seno y ahí ya me doy cuenta que en el plano
xy, porque son estas dos primeras componentes, es una circunferencia. Y después me fijo la otra componente para ver qué sucede. Bueno, como en este caso es una constante, ahí sí queda una circunferencia, pero con z igual a 4, constante. Es decir, por ejemplo, la espiral esta, si yo la proyecto sobre el plano XY, obtengo una circunferencia de radio 1. Esta también. Pero bueno, z entonces, como es una constante, queda esa circunferencia de radio 1. Subida acá arriba en z igual a 4. Bueno. Eje. En X, perdón, en Y y en Z tenemos seno y coseno. Entonces, como acá está marcado, una circunferencia, estas dos cosas es una circunferencia de radio 2, es lo que uno ve acá. Una circunferencia de radio 2. ¿Bien? En el plano YZ, con eso es suficiente. Después vemos para dónde, según cómo están puestos acá seno y coseno, me tengo que fijar para dónde es el sentido, pero ya al ver seno y coseno de t, ya me doy cuenta que es una circunferencia, en el plano YZ. Y la X es fija, porque acá no aparece t, o sea, es 1. Por eso acá dice concentro en 1, 0, 0, por esta Y de acá, que vale 1. Entonces es como de este tipo, pero con los ejes cambiados, es parecido. O sea, es una circunferencia en el plano YZ, pero la X la fijo en 1, entonces me queda ahí corrida la circunferencia a ese punto 001. El sentido, bueno, podemos darle valores. Como acá en otro eje, por ahí uno dice, no se da cuenta así rápidamente para qué lado es. Entonces le damos el valor 0. Entonces coseno 0 es 1. Entonces la z vale 1 e y vale 0. Entonces por eso está, cuando vale 0, el primer punto es acá arriba. Y cuando vale pi sobre 2, este pasa a ser 0 y este pasa a ser 1. Entonces tengo el punto 1, 0. Acá adelante, 1, 0. Entonces va en sentido horario en este caso. El 2, ¿alguna duda del 1? No, profe. El 2 dice, para las curvas del apartado 1A y 1G, calcule R'. Bueno, R' en 0. Habíamos visto que R' no es otra cosa que un vector con las derivadas. Entonces, por ejemplo, voy derivando componente a componente del vector. Entonces, acá, derivada es 3, y en este es 1. Las derivadas ya tienen, a esta altura los tienen que tener, o sea, como es tema de análisis 1, las tienen que manejar bastante bien, porque todo el tiempo la vamos a usar las derivadas y después vamos a usar las integrales también, las primitivas. En este caso derivo las dos funciones, bueno, 2 coseno de t, derivada de coseno menos seno, entonces queda menos 2 seno de t, y acá queda 2 coseno de t, porque derivada de seno. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, el primero, ven, es la derivada era 3 y 1, se queda 3 por i más j. Si lo escribo como, o sea, uno lo puede escribir como un vector directamente, así como está acá, 3, 1. Bueno, en realidad, acá está escrito así, pero uno lo puede escribir como un vector, es decir, la componente es 3, 1, es suficiente, no hace falta escribirle siempre. Son distintas formas de escribir un vector. Cada componente multiplicado por los versores y j, o solamente pongo entre paréntesis 3, 1, o sea, el vector 3, 1. Después se evalúa en 0, bueno, queda 3, 1 porque no depende de t. Es una constante, claro.
Ahora vamos a ver, vamos a recordar qué era la derivada. Tiene sentido que sea así una constante. Y en el B, que recién estaba, ¿dónde está? Está hecho A y G. Ah, 1A y 1G, bien. G, entonces el B no hacía falta, pero bueno, el G uno deriva las tres componentes, bueno, muy parecido. Entonces la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 seno de t menos 2 coseno de t, la derivada de, no, perdón, de 2 seno de t, la derivada es 2 coseno de t, y de 2 coseno de t menos 2 seno de t. Entonces tengo el vector 0, 2 coseno de t menos 2 seno de t. Listo, eso es la derivada de la función vectorial, o sea, r' de t. Después, como me pedían 0, lo único que hago es reemplazar t por 0. Esto como una función, uno dice, bueno, acá r' en 0, reemplazo t por 0, y me queda, bueno, coseno 0 1, seno de 0, el punto 0, 2, 0. ¿Qué era la derivada? Era, en las funciones vectoriales, el vector derivada es un vector tangente a la curva. Entonces, en el A, que es una recta, el vector tangente a la recta esta es el mismo vector dirección. O sea, uno generalmente se define un vector tangente a una curva. En el caso de una recta es como que el mismo vector, por eso nos dio que la derivada era 3, 1. Y en el caso de la circunferencia también uno puede verificar en cualquiera de las circunferencias que estaban graficadas acá, que digamos, si yo agarro el vector este en 0, por ejemplo, es 0, 2, 0. Si yo lo grafico acá en el punto inicial, cuando t vale 0, 0, 2, 0, va a ser un vector horizontal tangente a la curva. Quiere decir que este vector que uno obtiene acá, 0, 2 coseno de t menos 2 seno de t, es, para cualquier valor de t, siempre me va a quedar tangente a la curva en el punto que corresponda ese vector. Bueno, calcula la longitud de arco de θ. Bueno, acá teníamos entonces una definición para calcular el arco de curva. Nosotros tenemos la función vectorial, nos dice con t en 0pi, entonces va a ser un arco de curva. O sea, de la curva que nosotros tengamos, nos vamos a quedar con la parte que arranca cuando t vale 0 y termina cuando t vale pi. Y le vamos a calcular la longitud a ese arco. Y para eso habíamos visto el otro día una fórmula. No estaba acá. Longitud de arco de curva. Entonces, para calcular la longitud de arco de curva necesitamos obtener ese vector derivada, el módulo hacerle, y después integrar entre los dos valores. O sea, la integral queda en función del parámetro t. Entonces tengo que integrar entre los dos valores en los que digamos, los extremos del intervalo en los que se mueve t. Tengo que obtener el módulo de la derivada. Entonces el primero que tenemos que hacer en el 3 es esta función vectorial. Bueno, vemos la función vectorial y acá vemos que es similar a uno de los que hicimos antes, del g, justamente, bueno. Pero la primera componente es 2 por t, no es una constante. Entonces es una espiral. Bueno, de todos modos acá no hace falta graficarla. Es decir, para uno visualizar que lo que está calculando puede graficarla. Pero para calcular la longitud, usando esa fórmula que habíamos recién, se obtiene
Entonces, tenemos la función vectorial 2t, 3 seno de t, 3 coseno de t. Hacemos las derivadas de las tres funciones. Derivada de 2t es 2, 3 seno de t es 3 coseno de t, 3 coseno de t, la derivada es menos 3 seno de t. Ahora a este vector, r' de t, le hacemos el módulo. Bueno, es la raíz cuadrada de cada una de las sumas de los componentes al cuadrado, entonces la raíz de 2 al cuadrado, más 3 coseno de t al cuadrado, más menos 3 seno de t al cuadrado. Acá vamos a juntar, nos va a convenir juntar siempre coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Saco factor común 9, entonces me queda ahí por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es 1. Entonces, me queda raíz de 4 más 9 por 1, así que raíz de 13. En caso de que es una constante, facilita los cálculos. Esto en general es una función que depende de t. En este caso, como se fue t, al quedar esto 1, quedó la constante. Bueno, entonces usamos la fórmula que era la integral entre a y b del módulo de r' de t, bueno, o sea, de raíz de 13. ¿Y quiénes son a y b? Son los dos valores donde arranca y termina la curva, o sea, pero los dos valores de t. Entonces, como ya nos decían que t arrancaba en 0 y termina en pi, la integral va a ser entre 0 y pi. Bueno, después o sea, integral es como que ahora lo dejamos de lado, acá lo usamos solamente para calcular la longitud del arco de curva, y después recién en el capítulo, o sea, después empezamos capítulo 1, 2, 3, y recién en el capítulo 5, que eso ya es tema del parcial 2, volvemos a las integrales. Pero es bueno ir recordando que cuando yo tengo la integral de una constante, eso es rápido, o sea, directamente es la constante multiplicado por pi menos 0, o sea, la resta de los dos extremos. Así que por eso, o sea, a veces después uno la hace rápido, automático, decir, raíz de 13 por pi menos 0, pi. Ya está porque no hay t acá, ¿no? Entonces, bueno, la primitiva es la misma letra t, o sea, y bueno, uno directamente lo resuelve de esa manera. Y el otro se procede de la misma forma. Bueno, a ver, es t cuadrado, 2t, logaritmo de t, bueno, esto ya, explicar esto sería un bodrio, aparece un logaritmo, entonces, pero no importa. Todas funciones continuas en el intervalo 1e, así que no hay problema. Bueno, entre 1 y e. Así que se obtiene la derivada, 2t, la derivada o sea, de t cuadrado es 2t, la de 2t es 2, y logaritmo de t, ¿se acuerdan? La derivada es 1 sobre t. Y después hay que sacar el módulo de esto. Raíz cuadrada de 2t al cuadrado más 2 cuadrado más 1 sobre t al cuadrado. Y acá es todo un trabajo algebraico, que a lo mejor no es tan fácil de verlo, uno apenas lo ve así, pero bueno, había que darse cuenta de hacer este trabajo algebraico para simplificar un poco esa expresión, si no queda, no se puede hacer la integral después. Entonces, factor común, o sea, común denominador, t cuadrado. Después acá arriba tengo un cuadrado, un binomio cuadrado perfecto. Esto sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, 2t cuadrado más 1, todo al cuadrado. Entonces, ahí como queda todo al cuadrado arriba y abajo, simplifico con la raíz cuadrada. Y después, factor común, o común, distribuyo el t, acá divido en los dos términos, y me queda 2t más 1 sobre t. Todo esto fue para simplificar un poco la expresión que está acá. Una vez que está hecho eso, se plantea la integral entre 1 y e, porque t estaba en ese intervalo, se movía. Bueno, de 1 y e, de lo que nos quedó acá, que es 2t más 1 sobre t. En este caso no es una constante, bueno, se hace la primitiva de 2t más 1 sobre t, que
son inmediatas las dos, porque la primitiva de 2t es t cuadrado. Estamos, o sea, si yo derivo t cuadrado me queda 2t, así que... Y la primitiva de 1 sobre t es logaritmo natural de t. Recién decíamos que la derivada de... Bueno, entonces me queda t cuadrado más logaritmo de t evaluado entre 1 y e. Se evalúa, se reemplaza. T lo reemplazo por e, bueno, logaritmo de e es 1, me queda e cuadrado más 1, menos, cuando reemplazo por 1 me queda 1 al cuadrado más logaritmo de 1 que es 0. Así que se simplifica el 1 con el 1, me queda e cuadrado como resultado final de ese arco de curva. Bueno, después se los paso este archivo con todas las soluciones. El 4 es una demostración que no, por ahí no es tan importante. Pueden verla para demostrar, pero bueno. Y el 5 también, o sea, es algo más de álgebra. Determina ecuaciones para la recta tangente a cada una de las siguientes curvas en los puntos. Es decir, ¿dónde estaría la aplicación que vamos a usar acá de funciones vectoriales para obtener esa recta tangente? En que necesitamos un vector tangente, o sea, el vector dirección de esa recta va a ser la derivada. Por lo que decíamos antes que el vector derivada es tangente a la curva, entonces, ¿cómo me voy a armar la recta? Con el vector derivada y un punto de paso. Bueno, como acá me da el punto de paso, un cuarto, un tercio, un medio, hago la derivada de esto, la evalúo en el punto que corresponda y ya tengo el vector dirección. Después lo otro es álgebra, es decir, bueno, uno se puede armar la recta de distintas maneras, la más fácil es la ecuación paramétrica con el punto de paso y el vector paralelo. Lo único que tener en cuenta acá, un detalle, lo vamos a ver acá en las soluciones, que tiene que ver con el punto, cuál es el punto, digamos, que uno... acá estamos en el 5a. Yo tengo la función vectorial. El punto de paso, a mí me lo dieron como un punto en el espacio, no como un valor de t. Es un detalle a tener en cuenta nada más, porque cuando yo saco el vector derivada, es t a la 3, o sea, al derivar estas tres funciones me queda esto que está acá, t a la 3, t al cuadrado, t, y yo tengo que evaluar este vector derivada en el punto, porque digamos, o sea, esto es el vector tangente, pero a medida que voy variando t, me va dando el vector tangente en distintos puntos. Y yo quiero el vector tangente en este punto, en el punto 1, 4, un cuarto, un tercio, un medio. Entonces, uno dice, ¿pero cómo hago? ¿Y qué punto es? Es porque me tengo que fijar cuánto vale t en este punto, porque no me dijeron acá t vale tanto. Entonces, pero viendo acá la función vectorial, este punto es un punto de esta función vectorial. Me tengo que dar cuenta para qué valor de t corresponde. Y, bueno, viendo, uno se da cuenta rápido. Si no, tengo que igualar. Un cuarto igual a t a la 4 sobre 4, un tercio igual a t a la 3 sobre 3. Bueno, nos damos cuenta que cuando t vale 1, me queda un cuarto, un tercio, un medio. Entonces, este punto corresponde a t igual a 1, o sea, r de 1. Bueno, ese es un paso que lo tengo que hacer, porque después, ¿qué voy a hacer? Como este punto es r de 1, yo después tengo que sacar r' de 1, porque va a ser la tangente en ese punto. Si no, pues, puedo estar sacando la tangente en otro punto que no me interesa. Entonces, bueno, r' de 1 es, reemplazo acá y me queda 1, 1, 1. ¿Entendió eso? Sí, se entendió. Después, bueno, una vez que ya está el punto de paso, que era un cuarto, un tercio, un medio, más el vector dirección, que es 1, 1, 1, se arma acá la ecuación de la recta tangente.
Bueno, terminamos acá entonces con lo que son funciones vectoriales. Las funciones vectoriales, pues, las vamos a retomar cuando nos metamos en los puntos, no el 5, sino el 6 y el 7, las dos, bueno, después está la 8 también, que serían, bueno, de las últimas, o sea, los temas del tercer parcial. Acá en integrales de línea, entonces ya esas líneas en realidad son las curvas, van a aparecer todas las curvas, ¿ven? ¿Ven que acá están las funciones vectoriales? R de t igual a t, 1 menos t, bueno, entonces, por eso hay que saber un poco lo que son las funciones vectoriales, las gráficas y todo eso, porque aparece en estas dos unidades. Acá hay, por ejemplo, una espiral. Acá me dice, por ejemplo, un triángulo. Bueno, van a ser 3 segmentos de recta. Una circunferencia. Entonces, hay que saber, por ejemplo, esa circunferencia, escribirla de forma paramétrica. Radio 5, así que va a ser 5 coseno de t, 5 seno de t. Bueno, esas cosas entonces me ha solicitado ingresar, pero desapareció. Entonces ahí donde vamos a usar todo lo que es funciones vectoriales. Y en el 7 también, pero ya son funciones vectoriales de 2 parámetros. Eso lo dejamos para cuando lleguemos ahí. Bueno, vamos a ir un poco a ya la práctica acá desde el principio. Funciones de varias variables. Dice, bueno, a ver, en principio es la función, uno arranca siempre con el tema de definir el dominio, ¿no es cierto? Y se indique el dominio de definición para cada uno de los siguientes campos escalares y grafíquelo. Además, indique si el dominio es un conjunto abierto, cerrado, ni abierto ni cerrado, acotado, no acotado. Bueno, esto a veces trae complicaciones o dudas. Acá están todas las definiciones, tenemos conexo, simplemente conexo. Pero terminan siendo, son conceptos como para decir, bueno, cómo son esos conjuntos que uno va obteniendo. La única utilidad que tiene es que en algunos teoremas uno necesita que el conjunto sea acotado, sea conexo. Bueno, nada más que para eso es que están esas definiciones. Bueno, el dominio entonces, grafíquelo, o sea, graficar el dominio, no la función. O sea, acá hay que diferenciar primero, no confundirse. Yo había estado mostrando la superficie en el espacio en la primera clase, hacíamos las gráficas, pero lo que graficábamos era la función, donde, por ejemplo, esta A, el dominio está en el plano XY, porque es una f de XY. La f, o sea, z sería, la f de XY sería z, entonces uno en el espacio grafica a la función, que puede ser una superficie en el espacio. Ahora, si es el dominio, es en el plano, porque el dominio, acá vemos que son puntos XY del plano, así que eso hay que diferenciar. Una cosa es la gráfica de la función y otra cosa es el dominio. El dominio gráficamente es como si yo proyectara a la gráfica de la función sobre el plano XY, ahí estaría graficando el dominio. Bueno, esta función. Dominio acá es una cuestión de, si se quiere, algebraica, de decir, bueno, cuando puedo, a qué números reales le puedo aplicar esta ley, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo la raíz cuadrada, ¿qué voy a plantear siempre en una raíz cuadrada? Bueno, a esta altura ustedes ya saben, no sirve plantear
ahí cuando tengo una raíz cuadrada, ¿cómo escribimos el dominio? Para todos los valores mayor o igual a 0. De eso. Sí, no escuché nada, pero me imagino lo que debe estar diciendo. Sí, se escuchaba muy mal. X más 2y menos 4 mayor o igual a 0. Planteamos eso. Claro. Y de ahí, después decimos, bueno, ¿cómo graficar esto? Bueno, en realidad, ¿qué es? Si uno siempre se fija, si le pongo el igual a 0, tengo que graficar primero para darme cuenta de esto a qué corresponde, con el mayor igual. ¿Qué es cuando hacemos esa ecuación igual a 0? La ecuación de qué sería esto. X más 2y menos 4 igual a 0. ¿Qué es esa ecuación? ¿Ecuación de qué? ¿Qué representa? Si grafico todos los puntos. El dominio de la función. ¿Un No, plano? me refiero a, claro, geométricamente, ¿qué es esta ecuación? Una No recta. es un plano, es una recta, Una recta. porque estamos en el plano XY. Esto es una recta en el plano. Bueno, puedo despejarla la Y, por ejemplo. Me queda 4 menos X, y después le tengo que dividir por 2. Igual a 2, para tener el punto de paso y, bueno, uno grafica esa recta. Y después, lo que uno tiene que hacer es, a ver, yo voy a este lado. A ver, vamos a ir así. A ver. Era X más y menos 4 igual a 0, está bien. Bueno, ahí está la recta. Y ahora, cuando uno tiene mayor o igual a 0, es de un lado va a ser mayor a 0 y del otro va a ser menor. Entonces me tengo que fijar de qué lado es. Por ejemplo, el punto 0 verifica, es decir, nuestra ecuación es original que queríamos era mayor o igual a 0. Bueno, el punto 0, 0 verifica, me queda menos 4 cuando yo reemplazo por 0, 0. O sea, no es mayor o igual a 0, entonces es del otro lado. O sea, de este lado, de abajo, va a ser menor a 0 y del otro lado va a ser mayor a 0, así que es toda la región en un semiplano sería el dominio de la función. Acá no sé cómo marcarlo en el GeoGebra, pero bueno, es toda el área infinita que está desde la recta para arriba. ¿La recta está incluida en el dominio? Sí, porque es mayor o igual, ¿no? Claro, porque la raíz cuadrada de 0 existe, o sea, se puede aplicar la función, o sea que la recta también va incluida en el dominio. O sea que el gráfico así como está, uno le agregaría, marcaría toda la mitad de arriba. Si no va a la recta, se hace en línea de trazo. O sea, con las rayas cortitas, rayitas, se va haciendo, para indicar que la recta no está en el dominio. Entonces, todas estas funciones
siempre el dominio es en el plano. Es una parte del plano, xy. Porque son f de xy. Ya después, si tengo f de x y z, como en el caso acá de los últimos, ahí ya el dominio será en el espacio. Pero bueno. Acá cuando hay una división, que tenía que ver? Solamente que el denominador sea distinto de 0. Así que voy a ya directamente grafico la ecuación esta. Igual a 0 le pongo. 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 8 igual a 0. Y vemos la gráfica que es. Ahí, 2y cuadrado menos 8. Bueno, está bien. Ya me la simplificó el GeoGebra, porque acá divido todo por 2, significa que voy a decir así la ecuación, si doy, ¿no? O sea, uno ahí divide por 2 y me queda x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0, que es una circunferencia de radio 2. Ahí está la gráfica. Bueno, pero esto ¿es el dominio esto? No, es lo que no está en el dominio. Así que tengo que marcar todo el plano y hacer en línea de trazo esta circunferencia, para indicar que el dominio es todo el plano menos la circunferencia. ¿Y uno cómo lo expresaría? Bueno, en realidad está dado por la ecuación esa, es decir, la forma de expresar el dominio en ese caso sería reales. Esperen, se me está tildando esto. No, más largo que hacía. Directamente tengo que expresar como un conjunto sí. O sea, los puntos del plano, R2, tal que, y escribo la ecuación. X cuadrado más y cuadrado menos 4 es distinto de 0. Porque no se puede escribir de otra forma diferente la ecuación de la circunferencia. Son todos los xy que no cumplen eso. Y lo mismo, nada más que, o sea, el denominador, o sea, lo que está dentro de la raíz, no puede ser negativo, porque no le puedo hacer la raíz cuadrada, y no puede ser 0, porque la raíz de 0 es 0, y me quedaría dividido 0, así que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor estricto que 0. Entonces, ¿qué hago? Grafico esto, que es una elipse. Y después me fijo si, o sea, como dice, o sea, qué parte de la elipse va en el dominio y cuál no. Es decir, nosotros lo que queremos es que (4x cuadrado más 9y cuadrado menos 36 sea mayor estricto que 0. Entonces grafico siempre
con el igual. O sea, me queda 4x cuadrado más 9 igual a 36. Grafico esa, también era así, si graficamos eso. Vamos a ver, acá mismo, vamos a ponerlo. Ahí está. La ecuación de la elipse. La gráfica de la elipse. Entonces, ¿cuál es el dominio? ¿La elipse está en el dominio? ¿Los puntos de la elipse? No, no debería estar así. No, porque tenemos que sacar esos puntos. Y también le tenemos que sacar cuando es negativo la expresión esta. Entonces, agarro un punto cualquiera, el 0, 0, que es más fácil, y me da menos 36. O sea que lo de adentro no va en el dominio, lo de afuera sí. O sea, siempre va a pasar en este tipo de expresiones que si estos puntos verifican que la ecuación es igual a 0, de un lado van a ser positiva, o sea, la expresión esta va a ser mayor a 0, y del otro lado va a ser menor a 0. Entonces uno solamente tiene que verificar cuál es el que es mayor a 0 y cuál es menor a 0. Yo verifiqué que acá adentro es menor a 0, entonces afuera va a ser mayor a 0. Y entonces marcamos todo el dominio, es todo lo que está afuera de la elipse, sin incluir la elipse, en este caso.